Queridos hermanos, buenas tardes a todos y a todas que en estos momentos estáis escuchando este mensaje. Estamos a punto de comenzar las horas santas del sábado que el Señor nos regala. Espero y deseo que el Señor os haya acompañado en esta semana. Seguimos recibiendo mensajes a través de este medio tan importante que nos está ayudando en estos momentos. Y para poder comenzar el mensaje basado en la palabra del Señor en esta tarde, vamos a pedir su presencia. Allá donde estés, podemos cerrar nuestros ojos y orar al Señor. Querido Padre, en estos momentos, Señor, pedimos que nos sigas acompañando. Pedimos, Señor, que este mensaje que sale de tu palabra pueda calar en nuestra mente, en nuestro corazón y que sobre todo lo podamos llevar a la práctica. Quédate con nosotros y de manera especial, Señor, para todas aquellas personas que están escuchando este mensaje. También, Señor, te pido por todos los hermanos de la Iglesia de Castellón, de igual manera los hermanos de la Iglesia de Oropesa, por aquellos que están enfermos y aquellos que siguen luchando, Señor, en estos momentos. Todo esto te lo pido por Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, estamos en un Viernes Santo para la sociedad, y este viernes, hace cientos de años atrás, ese viernes en el que Jesús fue crucificado y pudo decir, consumado es. Previamente, cuando fue crucificado, el desenlace que lo llevó a ello, me gustaría esta tarde compartir con vosotros el encuentro que tuvo Jesús con un personaje bíblico. Ese encuentro lo menciona los evangelios, pero de una manera también sorprendente, el apóstol Pablo menciona el nombre de este personaje que quiero que podamos meditar en esta noche. Me vais a acompañar, si lo deseáis, en el primer libro de Timoteo, la carta al pastor joven Timoteo, capítulo 6, primera de Timoteo, capítulo 6, y versículos 13 y 14. Dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué palabras más impactantes. Pero ¿veis cómo el apóstol Pablo nos menciona un personaje? Poncio Pilato. Este personaje, Jesús le dio testimonio a él, y ese testimonio también nos sirve a cada uno de nosotros. En 1961, en la ciudad de Cesarea, en una excavación que se estaba haciendo en un teatro, hallaron una piedra, una gran piedra, con la siguiente inscripción latina. Ponía: Pontius Pilatus Prefectus Idumea, que quiere decir Poncio Pilato, procurador o prefecto de Judea. Poncio Pilato. ¿Cómo fue ese encuentro con Jesús? ¿Qué es lo que le determinó a tomar esa decisión? ¿Cómo era su carácter? Vamos a meditar en ello. Vamos a estar moviéndonos en dos partes de los evangelios. En el evangelio de Juan, capítulo 18 y 19, y también en algún versículo del evangelio de Mateo. Vamos primeramente al capítulo 18 de Juan. Vemos, mis hermanos, si me permitís que haga un contexto histórico, vemos cómo Jesús salió de Betania y fue hacia Jerusalén para poder celebrar la Pascua con sus discípulos, con sus amigos. Una vez que celebró la Pascua e instituyó el importante rito de la Santa Cena en aquella noche, nos dirá el texto, después de haber cantado el himno, salieron hacia el huerto. Jesús necesitaba orar. Jesús necesitaba encontrarse con su Padre, porque él sabía lo importante de esas horas. Se llevó a sus discípulos y de entre los 12
Ya quedaban 11, escogió a 3, a Pedro, a Santiago y a Juan. Los puso aparte, se distanció un poco y se puso a orar. Después de orar, todos sabemos, para ir resumiendo, vemos que a lo lejos se veían la silueta de las llamas. Eran antorchas y venían soldados para poder prender a Jesús. A la cabeza de esa turba estaba Judas. Se acercó a su maestro y le dijo, «Maestro», y lo besó. Con un beso Judas traicionó a su maestro. Jesús fue apresado en esa noche y salió del huerto de los olivos. Esto, mi querido hermano, a mí me hace pensar que Adán y Eva perdieron la vida y entraron en el pecado e introdujeron el pecado en nuestro mundo en el huerto del Edén. Pero Jesús, el segundo Adán, en un huerto, en estos momentos en el huerto de los olivos, se estaba preparando porque el mundo entero, el universo entero, pendía de un hilo. Lo apresaron y junto con los sacerdotes y los soldados lo llevaron ante el Sanedrín. Lo mostraron ante Anás y Caifás. Anás, nos dirá el texto, era el suegro de Caifás. De repente Jesús estaba solo, había sido golpeado e injustamente iba a ser juzgado. De Anás y Caifás lo llevaron al pretorio y allí se encontró con Pilato. Pilato, ese hombre que era inteligente, era un hombre que sabía razonar y hacer las acertadas preguntas. Pero pienso que en estos momentos, frente a Jesús, algo le removía el corazón. Y por supuesto, la primera vez que vio a Jesús, no se podía creer los motivos por los que lo habían traído. Pilato vio en Jesús una mirada apacible, una mirada noble, una mirada que contrastaba con todo aquello que decían que lo acusaban. Pilato, sin lugar a duda, había escuchado hablar de Jesús, pero por primera vez lo tenía frente a frente. Vamos a ver las preguntas tan importantes que Pilato se planteaba. Y fijaos cómo cambia de escena. Pilato tanto entra como sale del pretorio y se encuentra tanto con Jesús como con la muchedumbre. Como digo, en el capítulo 18 de Juan vemos esas importantes preguntas y vamos a meditar en la primera de ellas. Nos dice en el versículo 29 lo siguiente. Repito, Juan 18, 29. Dice, entonces salió Pilato a donde ellos estaban y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los sacerdotes le respondieron no lo que Pilato le preguntó, sino lo que ellos pensaban. La respuesta fue, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. El prejuicio que ya habían hecho los sacerdotes frente a Jesús, en un principio a Pilato no lo estaba condicionando. Pilato sabía muy bien que Jesús era inocente. Pilato sabía muy bien la condición de Jesús. Sin embargo, si ahondamos un poquito más en la personalidad de Pilato, nos daremos cuenta que fue débil, tuvo miedo y fue cobarde. Estas tres características negativas de Pilato fue determinante para juzgar de una forma completamente errónea al maestro. Por lo tanto, la primera pregunta Pilato se la hizo a la multitud. ¿De qué acusáis a este hombre? Una segunda pregunta. Varios versículos después, cuando Pilato escuchó
las palabras de los sacerdotes, entró. ¿De acuerdo? Cambiamos de escena. Pilato sale y pregunta a los sacerdotes y cuando obtiene esa respuesta, entra para hablar con Jesús. Fijaos porque en la narratología bíblica, este cambio de escenario es muy importante, es muy interesante. Ahora vemos a Pilato que entra y habla con Jesús. ¿Y qué le pregunta? Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Interesante pregunta. Porque ahí vemos que Pilato, dentro de sí, también podemos decir, se escondía un ególatra, se escondía el deseo de tener autoridad, aunque tenía una personalidad y sobre todo un carácter muy débil. Pilato ve en Jesús realmente un rey y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Inmediatamente Jesús le dice: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Me encanta Jesús, porque Jesús a esa pregunta le responde con otra pregunta. Me encanta Jesús porque es extraordinario. En momentos extremos, Jesús mantuvo su mente cuerda, su mente unida a su Padre y completamente, sobre todo, cargado, pero sobre todo unido a su Padre, completamente unido en oración a su Padre. Pilato le respondió: ¿yo soy judío para poder responderte esto? ¿Yo soy judío? Pilato no tenía otra alternativa. Pilato sabía muy bien que Jesús estaba en esa noche ahí, delante suya, de una manera injusta. En la mente de Pilato se debatía un gran dilema. ¿Qué voy a hacer yo con este hombre? ¿Por qué me viene a mí este problema ahora? Y entonces comenzaron a hablar de lo que se desprende de un rey, que es su reinado. Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato se quedó maravillado. Pilato sabía que el objetivo de Jesús no era instaurar un reino en este mundo, porque tenía muchos seguidores, pero era un rey pacífico, no tenía nada que temer. Pilato, que servía al gran imperio romano, no tenía miedo a Jesús. Sin embargo, sí tenía miedo al populacho, a la muchedumbre. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros también podemos tener miedo a la gente. Y tal vez podemos actuar de una manera muy diferente a lo que sería deseable por miedo a las personas. Permíteme esta pregunta para que puedas reflexionar. ¿Actuamos delante de la gente realmente como nosotros somos? ¿O nos condicionan las personas? Pilato tenía miedo a las personas. Había construido varias estatuas. Tenía una relación amor-odio con el pueblo judío. Pero él sabía muy bien a quién tenía que servir, que era a César. Por eso entraba y salía del pretorio. Hablaba con la muchedumbre y le preguntaba a ellos, no le agradaba la respuesta y volvía para poder intentar buscar una respuesta frente a Jesús. Ese entrar y salir que en el Antiguo Testamento nos dice, ¿recordáis cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría? Le dijo: ¡ay, soy joven y no sé ni entrar ni salir! Entrar y salir es sabiduría, es saber gobernar. Por lo que Pilato quería entrar y salir, pero para dar a entender que él tenía autoridad. Y sin embargo él estaba vacío.
Él, su gobierno lo vivía con miedo. Todas sus decisiones eran en un segundo plano para no quedar mal con sus superiores y para quedar bien con el populacho, con el pueblo, tanto romano como judío. Hay otra importante pregunta. Fijaos, es la tercera pregunta. Se encuentra en el versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es verdad? Cuando Jesús le responde que él está para dar testimonio de la verdad, Pilato añora ser un gobernante verdadero. Por eso le causa impresión esa pregunta y ese testimonio que Jesús le está dando. ¿Qué es verdad? Y por eso Pilato le pregunta, ¿y qué es verdad? Y Jesús estaba dispuesto a responderle. Sin embargo, cuando Jesús iba a responderle a esa importante pregunta de Pilato, ¿qué es verdad? Pilato sale para poder encontrarse de nuevo con el populacho, a la multitud. Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? En la mente de Pilato se debatía esta importante decisión. Tengo que soltarlo, tengo que buscar las condiciones adecuadas para soltar a Jesús, a este nazareno. Por eso se dirigió a la multitud y como último cartucho dijo, no os preocupéis, vamos a soltar a una persona. Muy bien, os expongo la peor persona, el representante de Satanás, el asesino, sin lugar a duda el terrorista, celote, cabecilla de un grupo de personas ladrones, llamado Barrabás. En un lugar tenemos a Barrabás y al otro tenemos a Jesús, Jesús de Nazaret. Barrabás, una mirada asesina, una mirada inyectada en sangre. Y al otro lado Jesús, una mirada serena, confiada en sí mismo y en su Padre. Una mirada inocente, un mártir. Y en medio Pilato queriendo zafarse e engañar a la multitud. ¿A quién queréis que salvemos? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Cuál fue la sorpresa de Pilato? Que todo el mundo gritó, ¡a Barrabás! Se le cambió la cara, se le nubló y las piernas comenzaron a temblar, su corazón a palpitar más rápidamente. ¿Y ahora qué hago? Pilato, como hemos dicho, de carácter débil, embargado de miedo y sobre todo de una gran cobardía, no tuvo el coraje de enfrentarse a la multitud y decir, Jesucristo es inocente. Por eso lanza otra pregunta. Capítulo 19 y versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo aún. Entró otra vez en el pretorio, vemos que cambia de escenario, había salido para comunicar al pueblo a quién queréis, a Barrabás o a Jesús, y cuando el pueblo dijo a Barrabás, entró, miró a Jesús y le dijo, ¿de dónde eres tú? Esta pregunta, ¿de dónde eres? ¿De dónde has salido tú? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me estás incordiando? ¿Por qué me estás haciendo enfrentarme a mis propios miedos? ¿Por qué me haces esta pregunta? Pilato, mi querido hermano, Pilato tenía una lucha interna, como la que podemos tener tú y yo a la hora de tomar grandes decisiones en la vida. Como la lucha que pueden tener muchas personas, tal vez,
cuando solamente se acuerdan de Jesús en una Semana Santa. Porque hay una lucha interna de creer a un Jesús verdadero, a un Jesús que nos lo han pintado en la sociedad de una manera muy diferente. Esa lucha tenemos que enfrentarla con humildad, con valentía y sobre todo sin temor. Siempre mirando a los ojos del Maestro, del Nazareno. Pero vemos un poquito más adelante, fijaos lo que nos dice, una pregunta, dice, a mí no me hablas, porque Jesús, ante la pregunta ¿de dónde eres?, Jesús calla. Sabemos que después Pilato lo envía a Herodes, puesto que si Jesús era de Galilea, pues que lo juzgue. Le lanzó la patata caliente a Herodes. Herodes no se quería comer ese marrón, permitidme la expresión, por lo tanto se lo devolvió otra vez a Pilato. Y Pilato preguntó, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pilato en estos momentos le dijo a Jesús que él tenía autoridad y realmente Pilato no tenía autoridad, porque realmente Pilato añoraba la verdadera autoridad que tenía Jesús y Jesús la tenía. Y una última pregunta que se hace Pilato. Entre tanto salir y entrar del pretorio, entre tanto que hablaba con Jesús y le preguntaba y salía a preguntarle a la multitud, vemos esa lucha interna de Pilato. Pilato sale y le pregunta a la multitud, pero una pregunta que él ya mismo se iba haciendo. ¿A vuestro rey he de crucificar? Esa pregunta se la hizo al populacho, a la multitud, a los sacerdotes, a muchas personas que estaban injuriando a Jesús, estaban insultando a Jesús. Pero hubo una pregunta interna que Pilato se hacía. ¿Qué haré con quien llaman el Cristo? Esa pregunta la encontramos en Mateo. Mateo capítulo 27 y versículo 22. Dice así. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré? Esa pregunta que Pilato se la planteaba en su mente, también nos la tenemos que plantear tú y yo. ¿Qué tenemos que hacer con Cristo? Pilato, lamentablemente, sabemos, como dice también el deseado de todas las gentes, al poco tiempo de que Jesús fuera crucificado, Pilato se quitó su vida. Pero ¿sabéis? Llegamos a esa pregunta interna que Pilato se planteó y que obviamente él tenía la respuesta y no quiso escucharla. Yo pienso que Pilato, mis hermanos, el punto culminante de no retorno y que Pilato podía haber desembocado en algo positivo, pero que realmente él mismo se echó, cavó él mismo su tumba, fue en algo que voy a leer ahora. Esto fue la nota que desembocó en la perdición y condenación del propio Pilato. Cuando Pilato se lavó las manos queriéndose excusar de ese mal juicio sobre Jesús, dijo unas palabras, son estas. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. El pecado realmente de Pilato no fue juzgar erróneamente a Jesús, no. Fue creerse inocente de ese juicio a Jesús. Mis hermanos, aquí en este mundo nadie se puede creer que es inocente, porque no lo somos.
El único que fue inocente fue Jesús. El único que murió por los pecados que Él no cometió fue Jesús. Todos nosotros en este mundo morimos, y morimos por nuestros pecados. Claro que sí, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Jesús murió no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Por eso, cuando Pilato se autonombró inocente, se hizo un juicio, y nosotros no nos podemos juzgar a nosotros mismos, no nos podemos liberar. Es Jesús quien nos libera. Es Jesús quien nos hace ese juicio, porque Él es el juez. En Juan 5:22 nos dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo. Yo deseo que sea Jesús quien me juzgue a mí y quien juzgue a todo el mundo. Pilato se juzgó a sí mismo, y por eso Pilato no pudo aguantar más y, lleno de remordimiento, se suicidó. Mis queridos hermanos, tenemos que aprender algo de este personaje, pero sobre todo por el encuentro que él tuvo con el Maestro. Desaprovechó una gran oportunidad. Jesús le quería decir quién era la verdad, porque la verdad no es un conjunto de doctrinas, la verdad es una persona, la verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. A mí me gustaría que Jesús te pudiera acompañar, que donde tú te encuentres con temor, Jesús te dé amor. Donde tú seas débil, con el Señor seas fuerte. Donde tú seas un cobarde, con Jesús te dé fuerza y te dé valentía. Aprendamos de este encuentro con Pilato. Deseemos que sea Jesús quien nos juzgue, y no nosotros a nosotros mismos, ni nosotros a los demás. Mi deseo es que en ese viernes, cuando Jesús dijo, consumado es, ya está, todo está hecho, en la cruz Jesús proveyó la salvación para cada uno de nosotros. Y yo deseo en esta tarde-noche que tú puedas abrazar la salvación de Jesucristo, que nos la da por gracia. Que el Señor te bendiga.